María Soledad, Sergio Ferreira, Natalí Bedini, te saludamos desde ATP. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, con respecto a esta medida, desde ya que todos estábamos solicitando a lo largo de los años y crucialmente en estos momentos, o sea, por la situación crítica que vive el campo de falta de rentabilidad, ni hablar en la zona núcleo, lo vemos bien, es positiva, pero desde ya que es el inicio simplemente para trabajar por un destierro de los derechos de exportación en este país para todo producto y servicio de todo orden. Esa es la realidad, así que lo vemos positivo, pero para empezar un trabajo y continuarlo, obviamente continuar la baja y pactar la eliminación definitiva de una vez por todas. Ese es el camino. Como mencionaron bien, o sea, se eliminó para economías regionales y para cereales se bajó. Sí, ya la carne también la tiene más baja. Así que, es un trabajo que debe seguir y hoy en día esto es una cuestión de sentido común porque en realidad hoy en día los productores se están perdiendo, o sea, en la situación que estábamos con no tener rentabilidad, o sea, los productores se funden, se pierden productores, se termina concentrando aún más la actividad, más allá de lo que ya está concentrada, porque el 70% de la tierra se está en alquiler. Entonces, no podemos, teníamos que generar un freno en todo esto y tenemos que continuar hacia una reforma tributaria en todo orden, obviamente absolutamente transversal, pero desde ya en todo orden a nivel gubernamental, nacional, provincial y municipal. Así que vamos a seguir trabajando en eso y tenemos que generar conciencia y una unión. O sea, fue positiva desde ya la reunión de los gobernadores de la región centro, que también debería ser con otros gobernadores de las zonas productivas. Esto debe ser siempre así, o sea, la unión del área de las todas las provincias productivas. Es imprescindible que el poder político se posicione, pero también hay que saber hacer un mea culpa y ver qué está pasando en casa y trabajar por las reformas a nivel también provincial. Por eso insistimos y posicionamos el tema de trabajar por una reforma tributaria desde ya también en los órdenes, o sea, continuar a nivel nacional, pero a nivel provincial y local también. Es imprescindible, es imprescindible. Todos los ciudadanos tenemos casi en los productos que consumimos, algunos tienen hasta un 40% de impuestos. Bien. Y demás servicios. Entonces no podemos seguir así y los recursos deben quedar genuinamente en el ciudadano para generar trabajo y a su vez la inversión necesaria. Entonces, agradecemos esto. Ahora está lloviendo, empezó a llover nuevamente. También estamos con una sequía que continúa más allá de estas lluvias. Esperemos que siga lloviendo realmente porque venimos de años de sequía sin perfil y este diciembre sin agua. Así que ahora estas lluvias es como que, bueno, están dando cierto aliciente a ver si salvamos algunos cultivos porque tenemos ya cultivos de segunda perdidos, se está comprando agua en el centro y norte de la provincia de Santa Fe, en una provincia que estamos a la vera del río Paraná, donde no tendríamos que estar padeciendo sequía, sino al contrario, donde además de que deberíamos tener todas las rutas necesarias, tendríamos que hablar de la generación de acueductos a lo largo de la provincia, ¿no? Una provincia que tiene agua dulce, donde para garantizar lo que es el agua para consumo humano y para la producción. Esto es algo que en esta provincia lo tenemos que lograr en algún momento, sí o sí, ni hablar de seguros multirriesgos para la producción. O sea, políticas de Estado, de una vez por todas, pero realmente para el crecimiento. Porque seguimos con gobiernos realmente que ni hablemos de unas legislaturas con unos presupuestos extraordinarios y con provincias pobres. María Soledad. Córdoba hace rutas, Santa Fe todavía faltan, entonces hay mucho por hacer. María Soledad, antes de explayarnos en todo lo que ustedes están también comunicando, supongo dentro del propio Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, yo quiero volver a lo que sucedió ayer y esta baja de las retenciones y cómo han ido evolucionando las retenciones y cuánto tiene que ver esto con la necesidad que tiene el gobierno nacional de recaudar para poder cumplir con los plazos del Fondo Monetario, que en 2 meses tiene un vencimiento y además un hipotético pedido de préstamo. ¿Cuánto influye esto? Y al futuro, en esto que decís que tienen que ser políticas a largo plazo, ¿cuándo les parece que se puede abrir una nueva instancia de negociación para que esto sea definitivo y no una medida coyuntural? Esto tiene que ser permanente, esa es la verdad. Acá, o sea, más allá de las obligaciones que tenga ahora el gobierno en cumplir pagos y deudas y demás, o sea, entendamos que
cuando los recursos, realmente, cuando hay una reforma tributaria y los recursos realmente queden en el productor, queden en el ciudadano, esto redunda en trabajo y en inversión. Y todo trabajo e inversión lo que genera, obviamente, se puede recaudar más en impuestos, bien, que debería ser impuestos a las ganancias, es así, y esto a su vez redunda en la producción, en lo que son exportaciones que traen divisas al país. Entonces es un círculo virtuoso, bien, que hay que activar, que esto genera todos los recursos necesarios por doquier. Pero bueno, estamos en un país donde parece que esto no se entiende, ¿sí? Así que bueno, esto es un inicio y hay que seguir obviamente con las negociaciones para lograr la reforma tributaria y la extinción de los derechos de exportación, para que de una vez por todas se puedan hacer, digamos, todo lo necesario. O sea, tenemos que seguir, o sea, hoy no tenemos, por decir, no generamos agregado de valor porque no tenemos espalda para llevarlo adelante, ¿bien? O sea, en este país tendríamos que lograr una mayor industrialización y agregado de valor. Además, principalmente, ¿con qué se aumenta el área de siembra? ¿Con qué se aumenta, mejor dicho, el área? ¿Con qué se aumenta la productividad? La productividad se aumenta con la fertilización. Últimamente viene decayendo de año a año, decayendo también por esta falta de capacidad de inversión, por la presión tributaria que tenemos. Entonces, tenemos que ir hacia bajar los impuestos realmente para poder aumentar la producción. Y además, todo esto conlleva, ¿sí?, a la activación de un sinfín de actividades que de alguna u otra forma se vinculan. Recorremos cada rincón de esta provincia o del país, todas las rutas, lo que vemos es campo, bien, localidades y ciudades que de alguna u otra forma viven de la actividad agropecuaria y realmente se vinculan con un sinfín de actividades que activan la economía provincial y nacional. Tenemos que bregar por un país federal, bien, porque toda esta presión tributaria ha hecho concentración de las actividades y terminamos en un país unitario. Somos un país extenso, la actividad agropecuaria es la mayor empresa a cielo abierto. Tenemos que bregar por eso, que es lo único que nos va a sacar adelante. María Soledad, María Soledad, recién hablabas de los impuestos también en la provincia de Santa Fe y los avances estructurales que debiera tener el gobierno de la provincia de Santa Fe para también ir en línea de lo que están pidiendo el campo y que no sean meras pronunciaciones del gobernador que va a estar del lado de la producción y finalmente sucede esto. ¿Cuáles serían los impuestos que tienen que bajar y cuáles serían las opciones que tendría el gobierno provincial, por ejemplo, para ayudarlos con el tema del agua en este momento? Sí, bueno, el tema inmobiliario, el tema del gran productor, o sea, el inmobiliario de la provincia este año está bajando, pero el año pasado tuvo digamos, un valor muy alto, o sea, llegó para los grandes productores un 600% de aumento, ¿sí? Fuimos por la derogación de esa figura puntual que está dentro del inmobiliario rural, lo bajaron, pero no lo eliminaron. Es una figura que está agregada a lo que es el inmobiliario rural en sí. Bien, no hay problema con pagar el inmobiliario, pero esta figura es abusiva, confiscatoria, 600% de aumento, año 2024, ¿bien? Y este año, obviamente, sigue, pero con la base anterior, o sea que realmente es inaudito tener esta clase, tener que pagar y gastar en esto, realmente. Bueno, hay gravísimos problemas con tasas por hectáreas, hay tasas a combustibles, por ejemplo, también en Rosario. O sea, después hay que seguir con todo lo que es impuestos a los sellos, débitos y demás. O sea, ingresos brutos, o sea, el DREI también. O sea, hay mucho por hacer, hay demasiado por hacer, pero como les digo, hay que realmente trabajar con el poder político, con los gobernantes de turno, para que entren en sentido común. ¿Y qué dicen qué dice Puyaro y sus representantes respecto de esto que nos estás planteando o con quienes ustedes pudieron acercarse? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué dicen los funcionarios del gobierno de la producción, Puyaro y compañía, de esto que estás planteando puntualmente? En realidad es como que van haciendo cambios lentos y además tenemos muchos reparos porque nos pasamos atajando leyes realmente que eran generación de cajas. Y lo digo por la legislatura de esta provincia. Así que ojo en ese sentido, porque
no queremos eso en una provincia que carece de infraestructura y tendríamos que lograr estos recursos, estos presupuestos extraordinarios, por ejemplo, que tiene la legislatura de la provincia de Santa Fe en su conjunto, pero para realmente que se vea en obras de infraestructura. Rutas, autopistas que no tenemos, la 33, la 34, la O12, la 11, bien, acueductos. O sea, tenemos una provincia que tiene rutas con extensas áreas verdes que hoy no se producen. Todo eso es campo, se podría producir y generar recursos que podrían ser para municipios, para comunas o para toda la infraestructura, por ejemplo. Pero de eso no se habla porque es un corredor verde, ¿bien? Hoy, en muchas partes, más que corredor verde, es un yuyal. Son áreas productivas que no se utilizan, ¿bien? Porque hay leyes que no lo permiten. Esos cambios tenemos que hacer en nuestra provincia para usar nuestros propios recursos, por ejemplo. Hay mucho por hacer en esto, solamente que cuesta mucho torcer la voluntad política. Esa es la realidad. Tenemos gravísimos problemas de seguridad también. Así que hay que trabajar demasiado, pero tenemos que posicionar el tema de la reforma tributaria, sí o sí, en esta provincia, y para que realmente se achique la legislatura, nosotros iríamos por una unicameral. Ahora se viene la reforma de la Constitución, de la unicameral no se habla, tendríamos que posicionarnos en ese sentido en Santa Fe para poder solicitarla, para que se achique realmente lo que es el Estado provincial y los recursos vayan en obras, obviamente, salud, educación, jubilaciones y en la infraestructura necesaria. Bien, estamos en una provincia a la vera del río Paraná donde se ubica el polo portuario, uno de los polos portuarios mayores del país y a nivel mundial, donde nos transitan camiones de todo el país y realmente también de países vecinos. Por acá pasa el corredor bioceánico. Entonces necesitamos muchísima infraestructura que no tenemos. Y además, obviamente, hay que tener la cintura para manejar deuda y hacer Seguro. todas estas obras. María, Hay que ser demasiado. María Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo.